Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con Nicole Rodríguez y que es auspiciada, les digo al tiro, por Hey y Remodeling. Ya saben, son empresas hermanas. Hey son los corredores de propiedades muy eficientes y Remodeling trabajan con puros profesionales para temas de pisos, o sea, el parqué, cambiarlo, arreglarlo, muebles de cocina, pintura, arreglos mayores con arquitectos, puros profesionales, estimados amigos. Y les cuento una buena noticia de estos perritos que estaban siendo ofrecidos en adopción. Uno se fue finalmente a Viña, me parece. No estoy seguro, pero se fue. ¿No? Un visitante de este programa lo adoptó, una perra preciosa. He visto fotos, un video. Y la perra está feliz, feliz. Pero nos está faltando Sultán. Sultán está en este momento ahí un poco en el limbo, a ver si alguien se compadece y en vez de ir a comprar un animal, que me parece el colmo, adopten a Sultán, que está listo, pasado por el veterinario y todo. Así que ya saben, estimados amigos, espero que esté saliendo la ficha. Ya. Y Y perdonen, pero me vino un un soponcio. vacío, un suponcio, un Un so- vacío, no, vacíos no me ¿qué le vienen ponemos? nunca. No, Ya, mi mente muy bien. todavía funciona, el resto del cuerpo no puedo decir lo mismo, pero mi cabeza funciona todavía, de aquí para arriba funciona, de aquí para abajo no. Bien, amigos, vamos a partir con las novedades que hay en la campaña, especialmente en el Frank, en el lado de Jara y de Parisi, ¿no? Tenemos novedades por ahí, ¿no es cierto? Bueno, claro, Parisi todo el fin de semana los analistas, los políticos tratando de descifrar el voto Parisi, ¿ah? Analista. Sí. Y con encuestas que tratan de determinar por ejemplo, la CADEM dice que 34% del voto de Parisi se iría a Cast, un 92% del voto de Kaiser a Kast, un 60% del voto de Matei a Kast. Después hay otros que hablan de que un 20% de los votos de Parisi serían a Jara. Todo tratando de hacer matemática, mientras Parisi hace otra cosa. Ella está el juego de Parisi. Y mientras además, voy a aprovechar de decirlo al tiro, si ustedes leen la entrevista a Parisi, me da la impresión, y veamos si ustedes comparten esa opinión, que Parisi conoce muy bien quiénes votan por él. Y lo conoce muy bien porque parte del votante de él es similar a la trayectoria de vida de Parisi. Y él ha logrado enganchar con aquello. Entonces, vamos al juego de Parisi. El martes van a realizar esta consulta online, pero Parisi no se va a involucrar en el resultado de esa encuesta, Lo porque que dije, lo que dije que porque va a suceder. lo que está haciendo Parisi, no, o sea, proyectamos que no se va a involucrar, va a decir, bueno, el partido es libre y soberano de tomar una determinación y esto es lo que arroja la encuesta online. Eso por un lado, pero desde el punto de vista de Parisi, lo que está haciendo es tratar de participar en la segunda vuelta a través del voto nulo y blanco. ¿Y qué es lo que dijo? Más del 50%, después dijo el 75% del votante de París, y estamos hablando de 2,5 millones de votos, el 20%, casi el 20% de la primera vuelta, no va a votar por ninguno de los dos candidatos, van a votar nulos o blancos. O sea, por él Y otra vez. él está jugando a ser el tercer actor de esta segunda vuelta con una Pamela Giles que hoy en este día lunes refuerza ese discurso en el sentido de que ellos no están ni por Jara ni por Kast, no están por ningún político tradicional y está jugando a esto, a ser el tercer candidato invisible a través de los nulos y blancos que podrían sacar en esta segunda vuelta. Por lo tanto, habría que ver los resultados. Y tiene un riesgo en el sentido matemático, y es lo siguiente. Parisi va a seguir posicionándose y ubicándose como este candidato o este personaje o este político, si lo quieren llamar así, que está en contra del establishment, de la política tradicional, ya sea de izquierda o de derecha, y ese va a ser su rol, criticar a quien está en el poder y criticar a la política tradicional. Él no ha estado directamente en la política, por lo tanto, mucho no le pueden sacar en cara y no se va a involucrar directamente en el resultado. El problema es que la matemática le puede jugar en contra.
Porque ¿qué pasa? Si es que Kast saca un número importante de votos en la segunda vuelta en el cual se hace una aritmética, se hace una suma en el sentido de decir, mira, de ese 20% de Parisi claramente Kast sacó, no sé, el 40% de los votos. Estoy diciendo cualquier cifra. Porque una proporción de los votos sí se va a ir a Kast, quizás otro tipo de votos se van a ir a Kast que le van a dar el triunfo seguramente, pero el punto es que Parisi, al no involucrarse y jugar a los votos nulos y blancos, también está corriendo un riesgo, y el riesgo es la matemática. Es decir, como no se puede saber exactamente quién vota por quién en las encuestas, perdón, en las elecciones, el resultado de Kast también se puede inferir, dependiendo del resultado, evidentemente, ¿no? Estamos haciendo una proyección. Se podría inferir que los votantes de Parisi, quizá en una gran mayoría, votaron por Kast. Y eso para Parisi es un riesgo porque le hace perder el poder que tiene sobre su votante, eligiendo a Kast, porque la posición de él es ni facho, ni comunacho, ni de izquierda ni de derecha. Yo diría algo que le viene bien, ahí te doy el pase, Fernando. Lo que debería hacer Parisi decir es: no soy ni de Zapallar ni de Maitencillo, porque le calza perfecto. Es decir, no soy de esa élite política. De Cachagua, entonces. Ni siquiera. Yo creo que es, y lo refleja bien, no soy de esa élite política de izquierda, ni de centro izquierda. Ahí sí que hay una élite política que va mucho Maitencillo con esos sombreros tipo Pepe Out para taparse el sol, que se hacen como que están analizando todo el verano los números. Y la derecha que está en Zapallar, que heredaron sus fondos, que heredaron o que desde siempre tienen pertenencia con ese sector, en fin. Yo creo que Parisi ahí, claro, quedó con, no sé, por ahí quedó el medio, mirando el mar. Sí, fíjate que conoce, no digas que no. al final del día, oye, no hay nada más tradicional que el hecho que los políticos digan que no son políticos tradicionales. Claro. Se ha visto mucho en Estados Unidos, por ejemplo, no hay candidato que nos diga que viene a pasar la escoba o el escobillón en Washington, que es una podredumbre, lo dijo Trump, lo han dicho todos. En Chile, como yo soy más viejo que tú, mucho más, me acuerdo perfectamente, Jorge Alessandro Rodríguez también se planteaba, no como un tipo clase media, pero se planteaba como un hombre independiente de los políticos tradicionales, de los radicales, de los cuchareros, etc. Salvador Allende también se planteaba como un político distinto, era un político revolucionario. No puede haber nada más distinto a un político tradicional que uno revolucionario. Eduardo Frei se planteó como el hombre que venía a hacer la revolución en libertad. Bueno, ¿quién diablo es un político tradicional entonces? Porque todos dicen que no son tradicionales y que vienen a hacer una política distinta y no pueden ser más políticos. Ahora, lo que tú dices de la votación de Parisi, yo les advertí que él, al hacer esta consulta, no se va a comprometer. Se los advertí que iba a suceder lo que está contando Nicole. No se va a comprometer en el sentido de decir, bueno, ya ganó tal postura y ahora como partido nos vamos entonces a apoyar a tal o cual. Simplemente va a decir, bueno, la gente verá para dónde va, siempre fueron libres para votar por quien quieran, etc. Eso es lo que está haciendo, porque no se puede casar, se pegaría un tiro en los pies. Segundo, si pasa lo que tú dices y realmente no hay tantos votos blancos y nulos y por lo tanto esa representación indirecta del propio Parisi, que sería la suma de los votos blancos y nulos, si llega a suceder eso, va a ser un tropiezo táctico, pero no tan importante, porque en realidad el poder de Parisi radica en el Congreso, en la gente que tiene en el Congreso. Eso es lo que va a valer. A lo mejor se va a enrojecer si pasa esto, que hay pocos blancos y nulos, aunque no creo que vayan a ser muy pocos. Pero su poder va a estar en el Congreso, ahí donde se va a jugar todo. En 3 días se va a olvidar que no sacó tantos votos indirectos con los blancos y nulos, y lo que va a valer es, bueno, qué pasa en el Congreso. Entonces, esa es su palanca. Lo otro sería un agregado. O sea, si además tuviera una tremenda masa de votos blancos y nulos para que él dijera, esos votos son los míos, ese soy yo, digamos, con una máscara blanca y nula, bueno, eso sería un bonus track, pero no es lo esencial de Parisi, claramente que no. Y bueno, va a ser complicado la labor parlamentaria, ¿no? Va a ser bien complicado. Ahora, ¿cuánto van a durar esos? ¿Cuántos son? ¿11, 14 congresales? 14. La otra vez insistían que eran 11, pero da lo mismo. ¿Cuánto le van a durar? Esa es la gran pregunta, porque incluso partidos que tienen algún anclaje pierden gente. Imagínate que no tiene ninguno salvo el propio
el propio París y esta cosa de los pañales desechables a mitad de precio, no es, digamos, un gran pegamento político, ¿no te parece? Claro, tiene dos grandes articuladores a diferencia de el 2021, que es su hermana, que al final es como su representante Pero, directa en el Parlamento, pero ¿qué y Pamela articula? Giles. ¿Mm? ¿Qué articulan? ¿Qué articulan? No, estamos hablando de la bancada, estamos Sí, hablando de sí, la bancada sí, parlamentaria. pero ¿en qué Bueno, sentido articulan? decisiones, posiciones. Mira, vamos a ver si en este segundo ciclo electoral logra efectivamente lo que tú dices, que fue el problema y que por lo que varios proyectaron que iba a ser castigado en esta tercera elección, porque en el fondo no dio resultados, se le escogieron parlamentarios, todo en torno a París, en todo caso, se le escogieron parlamentarios y duraron meses, nada, que se fueron yendo a otras bancadas y a otros partidos políticos. Vamos a ver si en este segundo ciclo parlamentario funciona, tienen más experiencia. Hay que verlo, me parece que es un interrogante y con quienes se van alineando seguramente van a tener un precio, etcétera. Pero mira, dime, me iba a decir algo, voy Te iba a decir pensando. que fíjate que el puro número cambia un poco las cosas. ¿Eh? Antes eran Claro, 3, 4, no no, no, significaba no, mucho. ¿Cuántos eran? eran seis, creo. 6. Bueno, Pero ahora son el doble, o ahora un el poco, doble y eso, como les claro. da más peso, significa que los que están ahí dicen, bueno, si me bajo este barco, que va a ser más importante y que va a recibir de un lado o de otro, va a recibir algunos privilegios y algunos, ¿cómo llamarlo que no suene feo? Algunos estímulos, llamémoslo así. Más vale seguir aquí. Ahora tenemos más chance de llegar a cosas mayores. Yo creo que eso va a ser importante. Varios estímulos que uno ahora ve a propósito del caso de la empresa bielorrusa en el Congreso con un Matías Walker que lo pillaron, porque un conservador de bienes raíces le depositó directamente 1.600.000 y dice que eso no fue por el caso, fue para ayudarlo. Mira, un senador, una familia que es millonaria, le depositan 1.500.000 para ayudarlo con un pasaje del hijo, impresentable, increíble, nadie le cree, pero eso es otro tema. Mira, con respecto al tema de París y el populismo y lo de Jara que tú hablaste con la salida de Quiroga, voy a decir varias cosas. ¿Ah? Con respecto al populismo, que ya lo hemos analizado un montón. Y la verdad es lo siguiente. Por ejemplo, se le critica a París y estas propuestas que le dicen populistas, porque dice, oye, voy a bajar el IVA acá, voy a hacer esto, y puntualmente, por ejemplo, bajar el IVA a los medicamentos, que es un gasto, una proporción del gasto de las familias muy alto, con remedios además muy altos, con precios muy altos en Chile. Y Jara dice, bueno, es una situación y una propuesta interesante. Interesante. Primero voy a decirlo desde el punto de vista de la izquierda. Cuidado con el ninguneo del votante de Parisi, porque claro, se creyeron el populismo. Tenemos una candidata del Partido Comunista, cuya ideología es fracasada y donde en Chile se siguen declarando marxistas-leninistas. Hay países que tienen prohibido el comunismo y que lo abolió. A lo mejor tienen otros nombres los partidos. Es una candidata que representa todo lo que no funciona en un sistema social y político. Y resulta que ningunean y sale primera, en la primera vuelta. Y resulta que eso no es populista, ningunean a el votante de Parisi. O sea, a mí me parece que, digamos las cosas como son, tenemos en segunda vuelta una candidata comunista en Chile y resulta que Parisi es el populista. Bueno, ahí me parece que está equivocado. Y ahora ella dice, mira, lo del IVA de los medicamentos es interesante. Saltan todos los economistas de élite, que llamamos los que siempre están hablando en conferencias, los que asesoran a los partidos políticos. No, esto es imposible, no se puede. Y yo quiero decir algo con respecto al concepto de los impuestos en Chile, más allá de si es posible técnicamente, si nos gusta o no la propuesta. Los impuestos son un cobro a los ciudadanos determinado por los políticos o por el poder de turno. No se pueden eliminar, por ejemplo, en Chile, que seamos un país con posibilidades de un terremoto mañana. Eso es imposible. Decisiones políticas, decisiones burocráticas, decisiones de cobro de impuestos, sí se pueden eliminar. Distinto es decir, no queremos eliminarlo o no es
adecuado eliminarlo, pero los impuestos siempre se pueden eliminar, es una decisión. Entonces, saltaron todos diciendo, no, no se puede eliminar, esto es populista. ¿Por qué no se...? Yo simplemente pregunto, ¿por qué no se pueden eliminar los impuestos en Chile? No, pues, porque los que siempre dicen que no se pueden son los mismos que ponen los impuestos, porque pululan entre los organismos, el aparato estatal y las charlas, y viven del Estado, por lo tanto ese Estado necesita los impuestos. Entonces salen estos economistas tan serios, tan técnicos, no, no se puede, no, perdón, ¿por qué no se puede? A lo mejor produce un desequilibrio, sí puede ser, a lo mejor no es deseable porque produce un incentivo que no es correcto, también puede ser, hablemoslo así, pero no digan que los impuestos no se pueden eliminar, porque los impuestos así como se ponen, deberían poder sacarse. Es un problema de una decisión. Entonces, la discusión es distinta y me parece desde el punto de vista ciudadano que esta es la primera elección donde la gente se atreve, por lo menos, a decir que hay que bajar impuestos, que hay que eliminar impuestos y que el Estado se roba los impuestos. Es la primera porque llevamos más, desde el retorno a la democracia, solo hablar de redistribución, de subir los impuestos y de sacarle los impuestos a los ricos para pasárselo a los pobres. Y en ese sentido, ¿por qué Jara es menos populista que Parisi? Si la teoría detrás de Jara es aquí hay un sector rico, saquémoslo a los ricos y repartámoselo a los pobres. ¿Eso no es populismo, acaso? Me pregunto, Fernando. Es un buen tema complicado. Pero antes de entrar al tema complicado y tratar de balbucear el ABC del asunto, quiero recordarles, amigos, la empresa AutoWolf.cl, que va a su casa, deja como nuevo la carrocería de su vehículo, tienen un servicio mecánico también, pero eso aparte, y eso en 24 horas en su casa, usted ve lo que están haciendo. Y tienen una automotora dedicada a la compraventa de vehículos usados, así que si usted está arreglando el auto, la carrocería para venderlo, bueno, ahí mismo ellos mismos se lo van a vender. Sigo con Praderas de Frutillar, un emprendimiento inmobiliario en la zona de Frutillar, lo ubican en praderasdefrutillar.cl, preciosos sitios, todos con electricidad, agua, fibra óptica, todos son como de 5.000 metros cuadrados, obviamente son grandes, son preciosos, el paisaje es precioso en todo lugar en la región de los lagos, así que no podía ser distinto aquí, y además está 5 minutos de Frutillar en auto, a pie será 15 quizás, para que usted vaya a comer al Teatro del Lago, a hacer vida social, una comunidad muy grata, muy agradable, muy hospitalaria. Así que lo mejor de dos mundos. Sigo con Clinera.io, software para el manejo integral y sobre todo en la parte comunicacional de clínicas privadas. Eso es súper importante, estimados amigos, el contacto con las personas que están poniéndose, que van a sacar hora para un médico, que se van a operar, qué sé yo. Hay que después hacer un seguimiento cuando vuelven para que les revisen la operación. Bueno, yo pasé por eso cuando me operaron de los ojos. Quedé ciego, tú sabes. No, estoy viendo como un niño. Así que Clinera.io. Continúo y termino este bloque con Kame ERP, que es el sitio donde usted puede, o sea, ese es un software para empresas en general, integral, maneja contabilidad, temas de logística, sueldos, salarios, cotizaciones, todo, con un módulo de inteligencia artificial que le garantiza a usted 100% de eficiencia, donde lo ubica en Kame.cl. Bueno, lo del populismo es complicado. Bueno, yo sacaría la palabra helado en primer lugar porque tiene tantas significaciones distintas. Yo diría que en general, dado lo que ha sucedido en Chile y en todas partes, el crecimiento de las masas numérico y de demanda, hoy en día es muy difícil gobernar si no se está permanentemente usando la política del pan y circo en la escala ampliada del siglo XXI. Entonces, cuando dicen no se puede bajar impuestos, quieren decir no se puede bajar un ingreso que necesitamos para repartirle a la chusma. Eso es lo que te están diciendo de forma indirecta. Es lo que llaman más elegantemente el gasto social. En cuanto a los tipos del Estado que también, digamos, estarían aprovechándose de los sueldos, bueno, son también parte del pueblo, de esa gente que vive en el país, no son de otro planeta y que tienen derecho a voto y que también son parte de la masa en general. Están empleados en el Estado, pero da lo mismo si estuvieran empleados en una firma privada, también tienen que comer y vivir y hacen demanda. Entonces, es bien complicado. Y en medio de esta complicación está el mal uso, además. El mal uso.
Porque uno podría decir hasta el gasto de este tipo, que es para mantener un grado de equilibrio que no reviente la sociedad, se puede hacer bien o se puede hacer mal. Se puede despilfarrar. De repente ni siquiera sirve para controlar a las demandas sociales, sino que sirve meramente para enriquecer a unos pocos que están en el Estado y nada más, a la clientela política y no a toda la masa. Pero que las políticas de hoy en día tienen que ser en algún grado, abro comillas, populistas, se ve en todas las naciones del mundo. Fíjense ustedes que la política económica completa de China, de esa superpotencia, es, abro comillas, populista. Los criterios que usan para los créditos, para el manejo de los impuestos, de las empresas, de la masa laboral, son pensando en primer lugar no en la rentabilidad, sino en el control social, para que no les estalle ese mundo tan poblado como es China y tan complicado. Tienen como 80 etnias distintas en China, para información de ustedes, entre 70 y 80. Entonces, de hoy en adelante, desde hace tiempo en realidad, es muy difícil hacer políticas de cualquier clase sin un componente siquiera populista, para mantener a la gente en paz, en calma, y que no, digamos, haya una permanente presión y desestabilización y demanda y movimiento. Y ahora las demandas y los movimientos sociales, como los llaman, son muy, muy dañinos, muy peligrosos, son muy potentes. Acuérdense lo que pasó en Myanmar, ¿cómo se llama ese país? Echaron abajo un gobierno completo, ni siquiera toda la población, los jóvenes. Echaron abajo un gobierno. Así son de poderosas las masas hoy en día. Así que tengan esto en cuenta. Ya no se va a poder gobernar pensando meramente en las ecuaciones en el pizarrón de la economía. No, hace rato que ya no se puede. Ahora, por supuesto, hay populismos y populismos. Como digo, se puede manejar bien el pan y circo, se puede manejar mal. Se puede distribuir bien el pan y los espectáculos en el circo se pueden distribuir mal. Ahí está la cuestión. El cuánto o el más, el menos, el más, es la cuestión complicada. Pero eliminar eso del todo y hacer una política decimonónica, así, con libros de contabilidad claro y qué sé yo, un gasto fiscal exacto, ya no es posible. Amigos, ya no es posible. Claro, mira, y a propósito del ninguneo y de que no es posible, que yo creo que ese es parte del error de Chile, vamos, en todo caso, que se llenó Exactamente, de técnicos supuestos y técnicos, tecnócratas, y pensando que como se le critica a Boric la falta de gestión, la gente quería eso, no, la gente quiere que la entiendan. Y la aquí gente quiere los pañales a mitad de precio. No, también, pero Sí. es porque quieren que le entiendan los problemas. Mira, Y la aquí hay un seguridad, claro. desafío, aquí hay un desafío para Kast, porque este ninguneo famoso que hablaba Parisi, el mismo hito con respecto a Quiroga que tuvo que sacar Jara, hay que tener en cuenta lo siguiente: esa entrevista de Quiroga, quien era el articulador y quien manejaba la campaña de Jara, no es un video de ahora, es un video de abril. Y en ese video de abril, fíjate que habló pésimo no solamente de Parisi, sino de la hermana, y lo ninguneó como un ordinario, un populista, rasca, etc. No solamente demuestra esa superioridad intelectual de la izquierda, que en eso se ha convertido, y el mejor ejemplo del Frente Amplio, sino que... Eso creen estos Eso pobres. creen, no, eso creen, claro. En el fondo, Quiroga, voy a decir algo feo, pero lo voy a decir para poder ejemplificar lo que quiero. Dilo. Quiroga le falta hablar con CH y estaba ninguneando a Parisi. Habla mal, Quiroga no habla bien. Y resulta que ninguneaba a Parisi, a su hermana y a todos aquellos como un grupo ordinario. Bueno. Oye, que son ordinarios. Exacto. Oye. Quiroga lo dijo en abril. Hoy día Jara dice: yo no soy clasista. Claro, Jara dice: yo no soy clasista, y por eso sale Quiroga. No, sale Quiroga porque Parisi tiene un 20% de votos y está haciendo malabares para poder tratar de tener algo más de votos, porque en abril no le molestó a Jara que Quiroga haya dicho eso. Eso por un lado. Pero aquí hay otro problema, que es el desafío para Kast. Y es el siguiente, porque, claro, Kast se fue a la calle, dice: bueno, yo voy a hacer el trabajo que mismo Parisi dijo, que es ganarse los votantes en la calle, etc. Pero hoy día leo, y ahí se los voy a unir, que el economista Schmidt-Hebel dice: sería fantástico, Jorge Quiroga, que es quien ve el área económica de Kast. ¿Quirós? Quiroga.
¿Es Quiroga? ¿Es Quirós o Quiroga? Ya me No, estoy confundiendo. Es Quirós, Quirós, ya, Jorge Quiroga es el Quirós. otro. Jorge Quirós, perdón, Mm. quien maneja el área económica de la candidatura de Kast, dice, sería un excelente ministro de Hacienda, y ayer también varios economistas, también Larraín, quien fue ministro de Hacienda de Piñera, salieron a respaldar a Quirós diciendo sería excelente. No hay nada que aleje más a un votante del tipo, voy a poner acá entre comillas, del tipo Parisi, es decir, esa persona no politizada, que sí le interesa el país, pero que detesta a los políticos de siempre, que detesta a esta élite. No hay nada que aleje más a esos votantes de que se empiecen a repartir el Ministerio de Hacienda, que es algo que a la derecha siempre es como que llegan al tope, así como si yo manejo el Ministerio de Hacienda, estoy manejando el país, es Está como manejando la la crema billetera. de la crema intelectual, repartiéndose un ministerio o por lo menos designando un ministro de Hacienda antes de ganar una elección. Esas son precisamente las situaciones que alejan a este votante que en algunos estudios está bastante bien caracterizado. Dice jóvenes o edad entre 30 a 45 años, escolaridad baja en algunos casos, clase media, En algunos que, casos, que en algunos casos que no quieren que el Estado les venga a entregar cajas de alimentos, quieren que el mercado funcione, mm, creen en la meritocracia. Entonces, bajen el discurso, es decir, Kast con su gobierno de emergencia, voy a dejar de lado el tema seguridad porque eso es transversal y me imagino que a todos le importa, no me imagino, así es. Pero para ese bolsón de votos, de esas personas de clase media que dejaron de crecer, dejaron de movilidad social porque el país se estancó, hay dos situaciones que son muy importantes. Uno, no basta con destrabar las inversiones. Ese discurso de vamos a agilizar las inversiones, pareciera ser que van a agilizar las inversiones para los grandes inversionistas. Tienen que bajar el discurso y qué va a pasar con esa persona que quiere poner una botillería, qué va a pasar con esa persona que se levanta a trabajar, tiene una pyme chiquitita que a lo mejor tiene 5 o 10 empleados. Eso por un lado. Y yo, dos, nosotros. yo, Y dos, y tú. quieren reconocimiento. Quieren reconocimiento de que cuando haya movilidad social pasan a ser parte también de ese grupo exitoso y validado por el resto de la sociedad de clase alta. Esa validación y reconocimiento y dejar de ser invisible. Yo creo que son dos aspectos en los cuales ese grupo vota por París y en el cual se siente identificado y que yo creo que es un desafío para Kast, porque Kast, si bien ha sido bastante valiente de confrontar a la izquierda, tiene hoy otro desafío, que es decirle a esas personas que para él, para ese grupo que va a llegar a la moneda, no van a ser invisibles, no con un subsidio, no como vamos a eliminar las listas, sino que van a ser validados socialmente. Y además van a ser materias económicas, no de esos, de la CPC y de todos esos grandes inversionistas, sino que el mercado llega a ellos. Yo creo que esos son los dos aristas en los cuales Kast tiene un gran desafío porque su campaña no ha bajado todavía hacia allá. Y puede ser, puede ser, puede ser. En todo caso, yo creo que los números están jugados ya. No creo que haya haber muchas variantes, pero sí, por supuesto, se puede asegurar más el éxito bajando un poquito el tono y olvidándose un poquito de, de la elite, olvidándose un poquito de, los, de toda esa gente. Eh, es interesante esa fracción del público que votó por Parisia. Esa es la gente más bien popular, pero que no cayeron nunca en la onda de la izquierda. Esa es la gente que, mira, estoy tratando de adivinar, es el joven que fue educado en una familia en que había disciplina y formación, y que por lo tanto desde chicos los enseñaron a que hay que trabajar y sacarse la cresta, y que uno merece lo que gana según lo que trabaja, no esas otras familias de clases humildes, donde es un despelote completo y los cabros andan pateando piedra y se votan a revolucionarios y a rebeldes porque no hayan en qué evacuar su mediocridad y su falta de capacidades. Esto es otra sección de nuestro pueblo que en algún momento lo representó parcialmente la UDI, en algún momento. Fíjate que tenían llegada a ese sector. Es la gente trabajadora de verdad, son la sal de la tierra de Chile, en cierto sentido. La gente que no es pituca,
que no vive en un departamento caro, en una casa en el barrio alto, no vive en Lo Barnechea, ni en Vitacura, ni siquiera en Ñuñoa, sino que viven a lo mejor en un barrio un poco más modesto que el mío, pero que son trabajadores que se sacan la cresta porque sus papás, sus mamás les enseñaron, no creen en los cantos sirena, no creen en los bonos, no creen en la rabia de la izquierda, la rabia permanente por echar todo abajo, creen en que uno se las puede arreglar. Esa es la gente que está detrás de París, y creo yo. Esa gente. Sí. Y por supuesto les carga bueno, ¿a quién no le carga la élite política en este momento? A los propios políticos. Los primeros que hablan contra la política tradicional son los políticos, ¿no? Bueno, en lo que hace Parisi. Lo hacen todo. Oye, son todos unos corruptos, pero yo vengo con una escoba. Carlos Ibáñez del Campo fue el que hablaba de la escoba. Sí. Bueno, tú no habías nacido. A barrer, yo tampoco. pero decía que venía a barrer. Sí. Es lo mismo, ¿se fijan? Siempre es lo mismo. Los políticos son mal vistos en todas las épocas, en todos los gobiernos y en todos los países. No conozco ningún país donde diga la gente qué buena gente son los políticos. Yo he estado en Francia muchas veces y les puedo asegurar que a los políticos los patearían en el popó. ¿Para qué hablamos en Argentina? Usted se sube al taxi en el aeropuerto y ya empiezan a carajear contra los políticos, ¿no? Oye, impresionante. Pero hablamos del desafío de Kast y el otro desafío menor quizá es que Chile Vamos no aprende. A pesar de que nosotros hemos sido bastante críticos en general de la derecha en la época de Piñera, etcétera, en esta oportunidad y en este ciclo se ordenaron y se sumaron a la candidatura de Kast bastante rápido. Pero no aprenden, siguen siendo los mismos. Entonces empiezan a desviar la atención con dos cosas. Uno, con esto, repartiéndose el Ministerio de Hacienda, no por repartiéndoselo entre ellos, pero salen estos economistas de Evelyn Matei y decir, sería un gran hombre Quirós para el Ministerio de Hacienda, gane la elección primero. ¿Por qué no se quedan callados? ¿Por qué no? Por favor, ¿por qué no cierran la sanguchera? Entonces, a veces me pregunto si Chile Vamos, claro, no es que sea un pasivo para acá, pero si quieren colaborar, colaboren entendiendo de qué se trata la elección. Y en segundo lugar, distraen con este tema de que murió Chile Vamos rápidamente. Entonces, el fin de semana salieron otros parlamentarios a decir, no, si Chile Vamos está para rato. Chile Vamos no puede morir rápidamente porque Chile Vamos tiene una fuerza parlamentaria importante. Es decir, tiene 34 parlamentarios, sí, tiene bastante más senadores. Están muertos acá. Están muertos acá. Pero, yo eso lo dije la otra vez, están en el Congreso, tienen votantes, pero no tienen nada que ofrecer. En ese sentido están muertos. Y un partido político o una coalición que no tiene nada que ofrecer está muerta, aunque como los zombies siga caminando. Es un zombie político Chile Vamos, eso es lo que es. Podrá caminar mucho rato, pero un zombie. Pero el zombie que no distraiga la elección, porque esta elección, ojalá, si bien los números... Sí. Claro, porque esta elección, si bien los números dan para que Kast gane, la elección no está ganada. Y lo otro es que las elecciones, mientras mayor diferencia de números haya, le da mayor poder en el primer año de gobierno a un gobierno, entonces a un presidente. Entonces, finalmente no es solo ganar, es ganar contundentemente. Sí, aunque eso... que haya, y eso lo tienen que entender también para efectos de este ciclo de segunda vuelta, que son elecciones distintas. Pero a propósito, me vas a decir algo. Quiero hacer una aclaración aquí a propósito me acordé. He visto por ahí me lo mostraron recién, una nota de un WhatsApp de un señor que se firma Thor, donde me adjudica una serie de cosas que nunca he dicho y ponen mi imagen y dicen que Fernando Villegas es una denuncia, que están preparando la guerra civil, que entraron armas por aquí, por acá, por allá. Jamás he dicho eso. Si ustedes en el programa van a ver que yo nunca he dicho están preparando la guerra civil o que están entrando armas. Entonces, ojo señores, tengan cuidado, se lo he advertido antes. No solo pueden poner una foto, el día de mañana pueden poner un video completo mío. Yo he visto en YouTube ya videos fake de astrofísicos que aparecen disertando 1 hora y todo es falso, todo hecho por inteligencia artificial. Así que señora, señor, use el sentido común y no crea cualquier estupidez que ve en un WhatsApp o en YouTube o en cualquier parte. Lo que yo digo, lo digo aquí y nada más. Dicho eso, alguien me decía, ni siquiera te molestes en aclarar, pero voy a hacerlo porque hoy en día no se sabe. Después dicen, oye, si se quedó callado es porque lo dijo. No, tiene que ver con la interpretación de las palabras. Efectivamente, en varios programas has dicho de la izquierda se está preparando, pero... No, hablado de guerra civil. Ni hablado de armas que entran, pues es muy distinto. No, pues por eso, déjame terminar. Claro, es decir, uno dice eso y después sacado
y hacen una proyección de esas palabras que no tienen nada que ver con lo que alguien dice. Si a mí también me ha sacado. El punto es el siguiente, yo creo que si queremos hablar de preparación de la izquierda, hay un tema muy relevante que tiene que ver quiénes son los intermediarios entre el gobierno y la sociedad civil, porque resulta que la CUT y la NEF están en le declararon su apoyo a Jara y ahí fueron al comando de Jara. Estamos hablando de dos instituciones importantes desde el punto de vista gremial y sindical. Entonces, evidentemente que si la CUT y la NEF están con Jara y abiertamente con Jara y físicamente van al comando de Jara, claramente la izquierda se está preparando para hacer oposición. Entonces, tenemos dos grandes gremios que se supone que son los intermediarios. En el caso de la CUT, se supone que representa a los trabajadores, la NEF representa a los empleados públicos, pero resulta que no. Están representando las ideas políticas del Partido Comunista. La pregunta es, ¿hasta cuándo la NEF y la CUT van a contar con la validación y la legitimidad para seguir siendo representantes si abiertamente se declaran a favor de una candidata y abiertamente son la extensión del Partido Comunista en la sociedad civil? Las dirigencias gremiales ya sabemos de dónde vienen, y si no son directamente comunistas, son filocomunistas o influidos por el Partido Comunista. Son una peste, digamos, literalmente, porque no representan a los trabajadores en ningún sentido. Se representan a sí mismos y a sus privilegios y a su poder y a todo eso. Amigos, antes de continuar, quiero ofrecer un brindis para felicitar a Vidal. ¡Salud! ¡Salud! Que es el próximo, es el nuevo... La renovación de la campaña. Ahí tienen ustedes la renovación de la política. Vidal, a cargo... Oiga, compadre, a cargo de la campaña de la compañera Irene Jara, oye, tráete un reservado. Oye, se supone que era la presentación del Comando 2.0 en esta segunda vuelta. 3 estrellas, el Comando 3 estrellas. No voy a decir fácil. Está en problema, Jara, porque está viviendo la desorientación de hacia dónde buscar los votos, y resulta que se supone que iba a reforzar su equipo de campaña y no contrata. Y viene Vidal de vocero. Miren, presenta como los grandes también encargados a Gonzalo Vinter, que en la primaria de la izquierda reivindicó el octubrismo. Junto con Gonzalo Vinter presenta a Iracy Hasler del Partido Comunista. Pura la extrema izquierda es hoy quienes están a cargo de la campaña de Jara, junto con estos personajes que quedaron como orbitando para siempre en la órbita política de izquierda, y que les da lo mismo, no les da vergüenza estar con el comunismo, estar acá o allá, porque lo importante es figurar y tener algún puestito, algún cargo de trabajo. Hoy sí hay que comer, po. Hay que poner un plato caliente en la mesa. Entonces, a la hora de almuerzo. Pero se te olvidó uno, junto con Vidal, Carlos Ominami, que también revivió. ¡Ay, qué amoroso! Toda la gente más brillante de este país está en el comando de Jara. Qué maravilloso gobierno nos podrían dar. Vidal. Pero a lo mejor hay que sacarle, porque que propongan que le saquen el IVA a los alcoholes. Bueno, eso sería una gran idea. Yo voto al tiro por la Jara, al tiro. Ya, estimado amigo, les quiero contar ahora de otros de mis auspiciadores que hacen posible este programa. Recuérdenlo, si les gusta el programa. Y además son productos para usted, por ejemplo, Edisur, una editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, se anda por ahí por el centro, échese una miradita, hay libros súper interesantes, algunos míos también, no sé si serán tan interesantes, pero le cuento. Y los precios son muy razonables, los libros están bien hechos. Edisur tiene además un departamento digital en el sitio edisur.cl, una sección digital donde usted puede bajar archivos de libros que no encuentra en papel por una cagada de plata, 3, 4 lucas. Sigo con entrenainglés.com, una academia de inglés gestionada por profesores de inglés que dan clases online para que usted domine la conversación, hablar y entender lo que le dicen, para que vea las películas, las series de Netflix sin leer los subtítulos, que son bastante divertidos a veces por lo equivocado. Sigo con el método eve.cl para que usted elimine esa guata que le cuelga hasta las rodillas o la celulitis o todas esas cosas, con un método que está hecho para eso. Si no es haciendo gimnasia que usted baja la guata. Eso no puede estar 100 años y va a seguir igual. Método EVE, traído de Corea del Sur, y que se entrega este método
Se practica en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles, en el sur. Sigo con compreoro.com. Esto es para que usted tenga una reserva financiera y una inversión además con metales preciosos, oro y plata en monedas o en lingotes, 99% pureza certificado por la Católica. Amigos, qué mejor defensa y qué mejor inversión hoy en día que el oro se está yendo para arriba como un cohete. Y eso, volvemos ahora. ¿Y qué tal si por un momento, Nicole, vamos ¿Otros al temas? barrio mundial? Porque no está Ah, este país flotando en el éter, sino que está en un mira. planeta que se llama Tierra, donde hay otros países, fíjense ustedes. Ah, Bueno, eh, ¿qué podemos decir que haya cambiado últimamente? Se está viendo el plan de paz para Rusia y Ucrania. Como de costumbre, Trump, que todo lo encuentra que ha salido maravilloso, que la conversación fue fantástica, que el plan va avanzando. Yo no sé si está avanzando el plan de paz que presentó, que fíjate que se descubrió en Estados Unidos, ya es un escándalo, que parece que ni siquiera fue redactado a gusto de Rusia en Estados Unidos, sino que fue redactado en Rusia. ¿Y sabes cómo se descubrió? Por el inglés. Si ustedes saben un poquito de inglés y leen en los 28 puntos, se van a dar cuenta que es rara la sintaxis, como está escrito. Y está escrito como cuando uno traduce del ruso al inglés. Entonces le entregaron la papeleta hecha a Trump para que la presentara como un plan de Estados Unidos. Una vergüenza. Si no fue así, de todas maneras es un plan que conviene a Rusia 100%, un acto de rendición. Y cada vez que tiene que criticar a alguien, Trump, en vez de criticar a los rusos que iniciaron la guerra, critica a la víctima, a Ucrania. Es increíble, es increíble. Se está discutiendo hoy día y se dice que va a salir, que va avanzando bien, pero yo no le creo ni una palabra a Trump. Yo no creo que se quieran meter un balazo en el pie a Ucrania y que vayan a entregar así como así su territorio después de todo lo que le ha costado hombres y mujeres que han muerto defendiendo su patria. La otra vez vi un documental de una niña, muy linda, era una modelo. Se alistó en las Fuerzas Armadas de Ucrania, se preparó como francotiradora y eventualmente la mataron. Y yo vi el funeral también que le hicieron sus colegas, sus compañeros, muy, pero muy emocionante. ¿Ustedes creen que van a entregar después de eso, van a entregar así como así territorio porque lo pide Trump, porque Trump quiere ganarse el Premio Nobel de la Paz el próximo año? Yo creo que no, ¿eh? Ahora, no sé, puede pasar cualquier cosa, pero no creo que esa cualquier cosa sea que simplemente capitula Ucrania así como así. No. Sería una vergüenza no de Ucrania, una vergüenza del llamado mundo libre. Acobardados por un lado o con intereses de negocio. Bueno, ok. Hasta aquí llego nomás. sí, Es un solo tema que me decir que apasiona, ¿eh? Me apasiona solo, porque... Dile, solo dale. decir que el plan de propuesto de Trump de 28 puntos ya el día lunes dijo que estaba abierto a conversarlo. Lo que pasa es que es propio de ese estilo de Trump de Sí, claro. siempre tirar la bala pasada y la verdad es que el plan era bastante insólito. Era un plan Era una rendición. que beneficiaba a Rusia prácticamente en todos los puntos, pero además Ucrania está junto con la Unión Europea, por un lado, y la Unión Europea en reuniones con Zelensky decían que este era un plan inaceptable, por lo tanto pero Trump sabe eso y su equipo también. Me parece que tiraron la bala pasada nuevamente para ver si ¿Sabes qué? resulta algo de aquello. En segundo lugar, producto también de que Trump ha estado presionando a Ucrania y en algunos minutos le ha cortado la asistencia militar, eso se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y hoy Ucrania depende de Estados Unidos, pero también se ha ido No, ya no. equilibrando la Ya no. dependencia con Europa. Y esa dependencia hoy que tiene con Europa, que es un aliado 100% leal a la causa ucraniana y a evitar que Putin se siga expandiendo, implica también de que Zelensky junto con Europa pueden negociar de una manera un poco más firme con Estados Unidos debido a esa baja en la asistencia de Estados Unidos. Nadie sabe muy bien, yo estuve escuchando algunos políticos en Estados Unidos porque el plan tampoco parecía ser vinculante, es decir, el Congreso de Estados Unidos decía, ¿cuál es nuestro rol acá? Porque en la redacción no salía que era vinculante ni que
se iba a aprobar en el Congreso y eso significa que es un plan de paz que no pasa a ser una política de Estado. Entonces, la verdad es que varios se preguntaban qué es lo que espera de esto y la única conclusión es eso, que tira la bala pasada con un maximalismo en esos 28 puntos para ver si empieza a ceder en algo Zelensky, que ojo que tiene un problema Zelensky que tiene que ver con corrupción, tiene que ver con que se ha constatado que una cantidad importante, importantísima, son millones de dólares y miles de millones que corren en la guerra. Se ha constatado que se han apropiado de recursos que iban para la guerra y que fue para parte de su administración. Así que me parece que es una noticia en desarrollo y que leer, bueno, hacer una lectura y un diagnóstico de hacia dónde puede llegar esto o hay algo más que quiera Trump acá, porque era bastante imposible que se aceptara este plan de 28 puntos. Hoy yo me declaro en observación. Bueno, tú te declaras en observación y yo voy a declararme en aclaración de algunas cosas, estimado amigo, respecto a la llamada dependencia de Ucrania de Estados Unidos. Eso fue al principio de la guerra. Cuando Zelensky hizo esa famosa frase, yo no quiero transporte, quiero municiones. I don't want to drive, I want ammo, dijo, ¿se acuerdan? No tenían y llegaron los famosos Javelin y todo eso. Hoy no existe esa dependencia militar de Estados Unidos. La guerra derivó ahora al tema de los drones, que es lo más importante, es la arma más letal. Ucrania por su cuenta está produciendo millones de drones al año y nuevos modelos que están desarrollando con sus propios ingenieros y científicos. Son líderes en la producción y diseño de drones. Están desarrollando y están fabricando y usando sus propios misiles de alcance, digamos, de largo alcance y con carga explosiva, digamos, como se llama en términos militares, carga útil. O sea, la cantidad de explosivos que llevan, como el Flamingo, como el Neptuno, y varios más cuyos nombres no recuerdo, pero es una variedad como 5 o 6 distintos tipos de misiles, algunos con hélices, otros con motor a reacción. Están la inteligencia, en cuanto a la inteligencia, sí, claro, reciben inteligencia norteamericana, pero también reciben inteligencia europea. Los europeos también tienen satélites. También los ucranianos han desarrollado sus sistemas de inteligencia. En otras palabras, no tiene tanta palanca de poder Estados Unidos como antes el gobierno norteamericano con Ucrania. No es cosa de que nosotros tocamos un botón y les cortamos y ustedes se quedan sin armas. Se acabó ese periodo. Se acabó. Ucrania no depende en un 100% de Estados Unidos, no depende ni en un 20% en este momento. Por supuesto recibe armamento de Estados Unidos, pero no es el decisivo. Recibe, por ejemplo, obuses de artillería, pero también los puede recibir y los ha recibido de Eslovaquia, de Francia, de Alemania, de Suecia, de Dinamarca, de Holanda, para que sigo dando la lista, de España incluso. Entonces, y esto no lo digo yo solamente, sino que un analista muy bueno que yo veo, que se llama Paul Barbour, ha cambiado la guerra. En estos 3 años ya no es lo mismo que al principio. Entonces hay que tener en cuenta eso también en esta espera, Nicole, que no es llegar y que Trump diga, bueno, me hacen caso, les corto toda la munición y se quedan ustedes en pelota. Eso ya no es así. Y, si quieres, volvemos a Chile. Volvamos a Chile, pero me quedo con Estados Unidos con respecto a el problema y la polémica en torno a lo que dijo el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Estamos en Chile. Diciendo, porque además dijo que Chile y Estados Unidos, estamos disponibles para trabajar con quien resulte electo en las elecciones. Solo dijo que estaba decepcionado por las críticas de Boric a Donald Trump por su política ambiental, etc. Pero no es solo él el que ha hablado, también habló el subsecretario de Estado de Estados Unidos hace como unas 2 o 3 semanas atrás, hace 10 días en realidad, que dijo que los comentarios de Boric demuestran lo bajo que ha caído la relación. Y déjenme decirles lo siguiente, durante todos estos años, Van Claveren se ha dedicado a decir que las relaciones de Chile con Estados Unidos están en muy buenas relaciones, en muy buena forma, que no afectan las palabras del presidente Boric porque las declaró y siempre hay una excusa, un argumento. Y yo creo que lo que refleja las palabras del embajador recién llegado a Chile son 3 cosas. Uno, que no era tal que pasábamos por muy buenas relaciones con Estados Unidos. 2,
que no son inocuas las palabras de un presidente de la República cuando directamente y en un contexto cualquiera critica directamente a un presidente, en este caso directamente al presidente Donald Trump, y tres, sí las escuchan. Distinto es que directamente el presidente Trump no le va a contestar a Boric, porque Boric es un presidente menor, no solamente menor por cómo ha ejercido el cargo, sino que porque venimos de un país menor, pero sí las escucha. Entonces, las tres suposiciones, en el caso de Van Claren, que se ha dedicado a decir, no, nosotros estamos pasando por estupendas relaciones, es mentira, y han estado acumulando todas estas palabras del presidente Boric directamente contra Donald Trump. Por lo tanto, lo que haya dicho ahora el embajador designado no es nada, porque además lo dijo de una manera bastante elegante. Y déjenme recordarles algunas cosas que son importantes, porque estas palabras del embajador de Estados Unidos le viene como anillo al dedo a quienes hacen la política, en el caso de Boric, siempre con el antagonismo, siempre exacerbando las diferencias. Boric siempre necesita un malo, siempre necesita un ir en contra. Y le pidieron a Boric que dejara la campaña presidencial porque, según algunos análisis y diagnósticos del comando de Jara, no había ayudado. Eso es relativo, no lo sé, no importa, pero el punto es el siguiente. Como no puede meterse ahora, necesita estar siempre criticando a alguien que discutir. Entonces, apenas el embajador de Estados Unidos habló de esta decepción, Boric subió a su cuenta de Twitter, muy elegante, cabro chico con Twitter. Diciendo que ellos no aceptan, esto le fascina porque esto es parte del argumento siempre de la izquierda, pero de la izquierda de los 70 o para allá. No aceptan la injerencia de otro país. ¿Cuál injerencia? En Chile. La injerencia. Después dice, para que lo aplauda, Fernando, la soberanía de Chile no se vende. ¿Y quién está comprándola? Bueno, ¿De quién está hablando ese pobre hombre, bueno? ¿De qué injerencia y de qué venta y de qué compra? Pero por Dios, qué tonto, qué dañino, qué increíble. Dañino, tonto, y además les voy a recordar algo porque además es mentira. Y no solamente es mentira porque está tratando de agudizar una diferencia propio de él también para poder posicionarse con esa identidad antiimperialista muy trasnochada. Yo les voy a recordar algo. En agosto del año 2025, o sea, este mismo año, el embajador de China llamó al presidente Boric a que asegurara que las empresas, sobre todo las empresas chinas, puedan trabajar tranquilamente y que pudiera garantizar la seguridad en Chile producto de un atentado. Recuerden que en Rucalhue hubo un atentado y el embajador chino habló inmediatamente diciendo así no se puede trabajar, y yo espero que el presidente de Chile, el presidente Boric, nos asegure seguridad. ¿Y qué es lo que hizo el ministro Cordero? Que fue bastante inédito. Viajó con el embajador de China a Rucalhue para asegurarle que se iban a tomar todas las medidas. Ahí no había injerencia. Les voy a decir otra injerencia. En septiembre del año 2023, el embajador de China en Chile advirtió a Gabriel Boric que debe cuidar el tono con respecto a los derechos humanos en ese viaje que iba a hacer en ese minuto Gabriel Boric, y en dos entrevistas que dio le recomendó prudencia, ¿se acuerdan? Les decía... No, tampoco hubo injerencia. No, y además el embajador de China, antes del viaje, hizo una comida con parlamentarios chilenos a los cuales le advirtió que Boric no hablara de derechos humanos. No se supone que tiene él la defensa de los derechos humanos. Tampoco bueno, le advirtió que no hablara de los derechos humanos. En ese mismo año y ese mismo mes, el embajador de China criticó abiertamente, apuntando al diputado Belolio, porque el diputado Belolio se había juntado con un disidente de Hong Kong que es abiertamente contrario al gobierno dictatorial de China. Entonces, injerencia sí, pero de algunos. Es decir, nuestra soberanía, cuando se trata de Estados Unidos, que no está poniendo en duda nuestra soberanía por lo demás, ahí sí. Pero cuando China levanta la voz de una manera directa y lo emplaza al propio presidente, a sus ministros y a nuestros diputados, exacto, ahí calladito por nuestra soberanía. Entonces,
no es tan real de que él defienda la No, soberanía y bueno, que la pero sí, soberanía no se venda. él es pro-comunista y por lo tanto es pro-chino. Él quisiera meter a Chile, como los comunistas y como la izquierda, como buena parte de la izquierda, en la esfera china, en un mundo completamente ajeno al nuestro, en una civilización que no se entiende, que es como que viniera de otro planeta, no tenemos nada que ver. Pero Ah, ellos ya. son comunistas, entonces con ellos es distinto y pueden venir a bravuconear estos diplomáticos chinos porque tienen una doctrina, sí, tiene un nombre, la doctrina de que tienen que ser contestatarios los embajadores chinos en todo el mundo, se pusieron arrogantes y prepotentes. Tiene un nombre oficial. No me acuerdo en este momento, algo así como con el lobo no sé cuánto, o algo así, el lobo que ruge, una cuestión, porque todos le ponen esta frase, esta retórica, cosas muy chinas. Ahí no, por supuesto, son los compañeros chinos, los compañeros comunistas del Partido de China. ¿Y para qué hablamos cosas más concretas? No, ventas permitidas de compra de cosas de infraestructura de la electricidad en Chile, por ejemplo. Ahí no hay injerencia. No, pero es un comentario que es bastante suave, como dije ayer, bastante suave del señor embajador. Esa es injerencia, tutelaje, nos están Oye, tutelando. Se pusieron histéricos. Me recordaron voy a usar la palabra chilena, me recordaron los hueones de izquierda que conocí en la universidad en los 60, 70. Siempre estaban hablando del imperialismo y el imperialismo, pero caían de hinojo frente a los rusos y a los cubanos. Ahí los tienes de cuerpo entero. Boris es como que le hubieran traído la máquina del tiempo a ese periodo, ¿no? Claro, y en el oye, viaje es medio complicado viajar en el tiempo, por eso que se arreglaron algunas cosas por acá arriba. Quedó medio como, así como, ¿no? no, no, mira, y además, bueno, todo esto la doctrina del lobo guerrero, que es El lobo guerrero, eso es. defender los principios abiertamente de China. Bueno, y además, acuérdense que Boric viajó hace poco a China y se habló de que estaba también promocionando la candidatura de Michelle Bachelet con Xi Jinping, del cual tuvo una reunión, y me pregunto, ¿qué negoció para que Xi Jinping le diera el voto a Michelle Bachelet? O ¿Qué si es que se lo vendió? va a dar, o qué le ¿Qué, ven- ofreció, porque a lo qué mejor hasta vendió? el minuto no es... Exacto, eso es soberanía, si se trata de soberanía. Y a propósito de eso, cortito, ustedes saben que cuando se solicitó a Cancillería que revelara los montos de la candidatura de Michelle Bachelet para ser secretaria general de la ONU, dijeron que era secreto de Estado por seguridad de Estado, todo secreto de Estado. Bueno, Secreto a de... través de la ley de transparencia, el diario La Tercera pidió y se entregó un pequeño documento y yo les quiero decir algo, nadie lo cree. 54 millones de pesos es lo que se proyecta que se va a gastar, se ha gastado la mitad y se proyecta un poco más. ¿Ustedes de verdad creen que para una candidatura en el cual no solamente viaja Michelle Bachelet a los mejores hoteles, necesita transporte, necesita seguridad, necesita un montón de cosas, pero además se necesita que otras personas hagan ese lobby y que se reúnan, etcétera? ¿Ustedes creen de verdad que esa candidatura va a costar 54 millones de pesos? Entonces se están riendo en la cara, no han querido entregar los papeles, lo que entregaron es una cifra muy baja, sabiendo lo que puede costar, puede llegar a más de $1 millón, puede costar una No, candidatura, pero oye, independiente de que alguien salga o no. los puros Entonces, viajes en avión, po. Los un puros poco viajes más en de avión, transparencia o calculen no. eso. Calculen los pasajes en avión. Sí que si fueron en aviones comerciales, o si usaron un avión de la Fuerza Aérea de Chile, no sé, para pasear a esta señora. No, comerciales, pero Comerciales, bueno, 50. multipliquen lo que cuesta un pasaje a China, multiplíquenlo por 10, porque debe ir, no va sola, ¿no? Va con un cortejo. Y vayan multiplicando, a ver si son 50 millones de pesos. Bueno, amigos, déjenme contarles de servicios logísticos de ingeniería consultores que están disponibles para examinar la logística de su empresa, descubrir lo que está funcionando mal, darle una solución, ofrecerle un modelo alternativo y buscarle el personal para que lo ejecute como corresponde. No lo olvide nunca, la logística es la mitad de una empresa, por lo menos. Sigo con Urantiacos, creadores de software a la medida para las corporaciones que quieran tener realmente un software que esté considerando la naturaleza de los datos que quiere procesar y los resultados que desea obtener. Urantiacos ya ha atendido con su talento a la Universidad Católica, a la Santa María, entiendo, si me equivoco, perdón, pero a varias universidades, no solo la Católica, y otras corporaciones. Sigo con flamencas.cl, la oportunidad de tener un espectáculo maravilloso en su evento privado, cumpleaños, matrimonio, no sé, pues, reuniones familiares también a veces se reúnen
todos los primos, todos los sobrinos, qué sé yo, cosas como esa han hecho varias, han estado en eventos corporativos, han estado en distintos restaurantes, para lo que necesiten, ellos van, llevan su equipo de música, de electrónica, usted no se tiene que preocupar de nada, y un espectáculo precioso. Los ubica en flamencas.cl. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializado en temas civiles, que son la mayoría, muchos años de experiencia, una gran tasa de éxitos legales, porque son expertos, y entonces si usted está en esta situación de ir a un tribunal, póngase en contacto en salinasyojeda.cl. Y termino con wekiper.com, contadores, auditores de primer nivel para atender las necesidades de empresas grandes, medianas o pequeñas. No se olvide, así como la logística es la mitad de la empresa, bueno, la otra mitad es la contabilidad, pues. Si está mal llevada, va a tener problemas con impuesto interno, no va a saber si está perdiendo plata, por dónde está perdiendo, cómo la está perdiendo. La contabilidad es el barómetro de una empresa. Tiene que tener los mejores contadores y eso es lo que ofrece wekiper.com. Bueno, nos queda muy poco, Nicole, así que si quieres cerrar, muy cortito. Cierro con lo siguiente a propósito de soberanía. El martes se vota finalmente en el Senado la acusación constitucional contra el exministro Pardo. Ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora le toca al Senado. Todo indica que se va a aprobar, así como se aprobó en la Cámara de Diputados. Y no sería bueno olvidar que el ministro Pardo viajó a China, se reunió con la empresa China, que tiene parte del 50% de Transelec, y nunca supimos por qué se reunió con la empresa y qué es lo que se habló con esa empresa, y nunca supimos por qué el ministro Pardo finalmente silenció el error de cálculos que nos estaba haciendo a todos nosotros pagar más por la electricidad. El ministro Pardo, en un argumento muy absurdo, diciendo que no quería causar conmoción pública, alarmada. O sea, imagínate el ministro Pardo a cargo de alguna administración pública en un caso de un tsunami o un terremoto, se muere gente. Bueno, el punto es que me llama la atención, porque ¿de qué se trata la acusación constitucional? Breve. Decir que esa persona no es apta para estar en cargos públicos a propósito de varios argumentos que entrega la acusación constitucional. Es decir, si se la aprueba estaría alejado 5 años. Una persona que demostró que es irresponsable y que no está apta para esos cargos públicos, y no está apta porque todavía no sabemos por qué silenció. ¿Será por algún tipo de incentivo? No sabemos. En fin, tampoco declaró la relación con su pareja, que era una abogada que trabaja para la empresa eléctrica. O sea, todo muy oscuro. Pero sale, con esto termino para darte ahí los últimos minutos. Curiosamente, a propósito de la élite intelectual, Carlos Peña, hoy, no es primera vez, pero hoy, un día antes, horas antes de la acusación en el Senado, resulta que utiliza una tribuna que lee esa misma élite en el Mercurio, en cartas al director, haciendo una columna muy científicamente intelectual, diciendo que no ha lugar a la acusación constitucional porque las tarifas, mira el argumento, lo voy a decir en corto, las tarifas eléctricas dependen de un organismo técnico y el ministro no está a cargo de ese organismo técnico, pero en el fondo lo que hace es defender a Pardo. ¿Por qué Carlos Peña le manda como un avisito a la élite intelectual y a los senadores? Porque sabe que lo toman muy en serio. Intelectual, perdón, ¿cuál élite intelectual? Aquí no corresponde técnicamente, y da varios argumentos. Lo que está haciendo es lobby a favor de Pardo. ¿Por qué lo hace? No lo sé. ¿Cuál élite intelectual, oye? Esa que le gusta, porque dicen, leíste tú la columna de Peña, interesante. Eso no es la élite intelectual, esos son los feligreses de Peña, que es muy distinto. Y por supuesto, mucho menos hay una élite intelectual en el Congreso, no me hagáis reír. Ya, estimados amigos, ha sido todo por hoy. Mañana seguimos, nosotros solos, y el jueves estamos nuevamente con Nicole. Vamos a ver qué pasó con el famoso plan de los 28 puntos supuestamente de Trump, pero que fue redactada en el Kremlin probablemente, y vamos a ver qué pasa con con el nuevo comandante de la campaña de Jara. Un salud, Vidal. Un saludo al comando, una campaña que dice que no es continuidad del gobierno de Boric. No, por supuesto. Su comando y su campaña entera está llena de todos quienes siguen haciendo esa continuidad. Una contradicción, ¿no? Bueno, así es. Chao, estimados amigos. Chao, chao.